El culpable que hundió 4 imperios históricos, la endogamia. Bueno, fueron más de 4, bastante más que 4. Pero bueno. Sí, tener hijos entre primos, tíos o hermanos no solo aumenta la probabilidad de que te salgan hijos Es mala idea, para empezar, es mala idea. más enfermos o deformes y con un tremendo trauma de por vida, vaya, sino que provoca Pudiste haber puesto una representación de Tutankamón ahí y hubiera servido igual de bien. aún más problemas, tantos que hasta podríamos decir que la endogamia y el incesto han sido los precursores de la caída de grandes imperios y dinastías en la historia de la humanidad, afectando desde el Imperio Español hasta el Japón imperial e incluso a la famosa faraona Cleopatra Sí, directamente. y al Imperio Tiene un mando en la mano, ¿qué es hasta lo que el tiene en la Japón mano? imperial e incluso a la famosa faraona Un control de teléfono. Perdona, pero eso parece un control de teléfono. What the fuck? Un control de televisor, quiero decir. ¿O qué es eso? ¿Qué se supone que sea? y al imperio sucesor del extenso imperio mongol. Así que te traigo cómo la endogamia acabó con 4 reinados históricos y más uno de regalo. Deja de adivinar. Habsburgo están aquí. El imperio Carlomagno está aquí. ¿Qué más puede estar aquí? Inglaterra. No sé, creo que estaban en la miniatura, pero Egipto no era uno de ellos. A ver, española, Inglaterra, Francia, supongo que también. Y Alemania, serán esos 4. Creo que era de un videoclip. Ah, vale. Vale, Tiene sentido. por guapos. 1. Imperio egipcio. Ah, mira, se lo pusieron, cabrón. Había que empezar por ese directamente. En el antiguo Egipto, Aunque bueno, los persas también le hicieron. O sea, por mucho que me gusten los persas, no puedo negar que ellos también le hicieron. los faraones eran considerados descendientes de los dioses. Sí, Osiris, dios momia, rey del inframundo. Isis, es la esposa de Osiris. Se me olvidó de que era diosa de la vida y cosas aquí. Anuket, me acabo de enterar de que existía. Ni idea, literalmente tiene la misma cara que Isis. Ah, espérate un momentico. Esta es la que era esposa de Set, pero luego se acuesta con Osiris. Y Anubis, que si no me equivoco es la esposa de esa mujer con Osiris. Es el hijo de esa mujer con Osiris. Destruction. Deberían poner una imagen de Carlos II, el hechizado, sí, y Ra, que por supuesto es el nieto de Osiris. Es el nieto de Osiris. Bisnieto. No, espera un momentico. Esto es tan confuso. Ah, no, Ra es el dios padre. Perdón. El dios del sol. Es de la misma generación que Osiris, ¿no? No me acuerdo. Y para preservar su divinidad, tenían hijos con sus propios hermanos. Sí, que es sano. Donde tanto el hermano y la hermana gobernaban conjuntamente Y Tutankamón también estaba casado con su media hermana. Si no me equivoco. como faraones. Ellos Y tuvo 2 hijas que nacieron muertas directamente. Anuket es una diosa del sur, no está relacionada con Set. Ah, vale. Creo que confundió Ra con Horus. Sí, lo hice, me equivoqué. hijos repetían el proceso y así la población les daba el visto bueno de que eran divinos y podían gobernar. Y pues con los siglos de incesto salieron herederos enfermos y deformes que Sí, Akenatón seguro también tenía sus siglos de enfermedades. incesto Mío, no me salieron había puesto a herederos pensar en eso. enfermos y deformes. Que quizá Akenatón simple y llanamente luce así de, ya tú sabes, como consecuencia del incesto. Nunca me di cuenta de eso. Que morían muy jóvenes, como el No caso es que sea una casualidad, no es una casualidad. Es resultado de las acciones de sus padres y ancestros en general. de Tutankamón, que el pobre no podía caminar casi y no Sí, lo sé. llegó ni a los 20 años de Tenía formación en el cráneo, eso no lo sabía. vida. Pero, de todas formas, podía caminar casi y no llegó ¿Habría sido de ese color o un poco más oscuro? Me pregunto. No lo sé. ni a los 20 años de Pero por supuesto, cogía menos sol que la gente que iba a la guerra y todo eso, así que... vida. Pero, de todas formas, la dinastía que más sufrió Ese color. llegó ni a los Es que la dinastía de él era bastante oscura, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, ya estaban teniendo esposas en Medio Oriente, ya se estaban diluyendo con Medio 20 Oriente. años Sí, de sí tiene vida. sentido. Pero, de todas formas, la dinastía que más sufrió las consecuencias del incesto fue la dinastía de la famosa Cleopatra. Sí, los la griegos. dinastía tolemaica, la época de cuando los egipcios fueron gobernados por faraones griegos. Y sí, así que Cleopatra tenía más aspecto Otra vez con de el control remoto. griega que de egipcia. Bueno, desde que el griego macedonio Alejandro Magno tomó el control
Tengo entendido que egipcia. Bueno, desde que el griego Tengo entendido que este no es Alejandro Magno en realidad. Este es un emperador romano de después, representándose a sí mismo como Alejandro Magno, porque Alejandro Magno era su héroe en ese fresco. Esto es un fresco romano de siglos después, si no me equivoco. macedonio Ya era un emperador, creo que esto es 3 siglos o 4 siglos después de que muera Alejandro Magno. Alejandro Siempre tuve una duda, ¿el incienso empieza a los estragos de la primera generación o si le toma varias... empezar a joder, ya empieza el riesgo de la primera generación? Hay muchos casos en los que desde la primera generación salen hijos con problemas. Últimamente hay grupos africanistas que quieren hacer creer que los egipcios eran grones. Que todos eran grones, sí, pero he hablado de esto muchas veces. Los del sur eran más similares a los grones. Genéticamente estaban muy cerca de los grones. Mira los sudaneses de hoy en día. Mira a la gente que vive hoy en día en Luxor, que es un team más arriba. Pero por supuesto la gente del norte, por ejemplo la dinastía de Ramsés, eran más claros porque eran más similares a los semitas, eran como los cananeos, se iban a ver similares a los cananeos en color de piel. Lo curioso es que no son egipcios. Que no son egipcios. El Cleopatra y eso sí, a Cleopatra la representaron como prieta cuando ella ni siquiera es egipcia, así que no tiene ningún sentido que ella lo sea. Magno tomó el control de Egipto en el año 332 a.C. y puso a su general Ptolomeo como dirigente, empezó la dinastía tolemaica. Tolemaica, sí. Pero para que el pueblo egipcio aceptara la nueva élite griega, Ptolomeo y sus descendientes tuvieron que crear su propia dinastía divina, Los que se quedan ahora. Sí, exactamente lo sé. teniendo las tradiciones de los antiguos faraones egipcios. Y entre ellas, casarse y tener hijos entre hermanos. Cosa que el propio Ptolomeo no hizo, pero sí que tuvieron que hacer sus hijos y sus descendientes. Pero con una diferencia importante con los faraones antiguos. Al ser criados con la cultura griega y gobernando una población con cultura egipcia, tenían dilemas constantes. Ya que en Grecia se veía mal casarte con tu hermana, las mujeres no tenían poder político y en Egipto la faraona lo tenía, el trono se transmitía por la línea Sí, ya me di cuenta. masculina y los casamientos Con cada generación se vuelve más peligroso hasta que no se pueden reproducir. Ah, sí, tiene sentido para mí. No lo hagan, ni lo intenten, por favor. eran para establecer alianzas políticas, no para buscar la pureza divina que creían los egipcios. Así que los Ptolomeos acababan mezclando ambas culturas y los hermanos se casaban entre ellos por ritual para contentar al pueblo, pero luego tenían múltiples esposas, amantes y El jefe se hizo concubinas. Ah, no, ya está nomás, sí. Muchos herederos al trono posibles y nadie sabía quién era el resultado. Muchos Quien lo lea es Pol Pot. Eso es contigo, León. Estaba hablando contigo, cabrón. What the fuck. herederos al trono posibles y nadie sabía quién era el sucesor legítimo al trono. Así que si por derecho no conseguían el trono, lo harían con la fuerza o quitándose a la competencia al resto de sus hermanos. Y así pasaron siglos donde hermanos y hermanas se casaban, traicionaban y aseconaban para obtener el poder. Además, muchos de los hijos fruto del incesto nacían débiles y no duraban mucho, como le gusta a este tipo esa foto, ¿eh? ¿Quién es este Don Canitro? Ni idea. les pasó a los antiguos faraones, lo que complicaba aún más el asunto. Y con el tiempo, como solo se casaban oficialmente con miembros de su propia familia, la cual no paraba de tener divisiones Le queda bien la decisión de ponerle como que máscaras a gente random de stock images. internas, ya no No tenían puedo hablar, gente. Me duele la garganta cada vez que hablo. Dios mío. matrimonios con dinastías extranjeras, con lo que perdieron poco a poco aliados internacionales y debilitaban la situación diplomática de Egipto, ya que cada vez que un faraón moría, empezaba una lucha interna entre la familia real para obtener el poder. Tanto se debilitó Egipto que cuando nació Cleopatra VII, la famosa, ya dependía económicamente de otro reino extranjero, el cual se iba a convertir en una gran potencia de la época, el Imperio Romano. Y Cleopatra, a pesar de mantener la tradición de tener que casarse con su hermano de 10 años, el cual la acabó expulsando de Egipto por influencia de sus consejeros, entendió que su dinastía estaba al borde del colapso y buscó una forma de fortalecer el imperio y recuperar su trono en Egipto.
aliarse con Julio César y acabar con el reinado Aliarse y aliarse. de su hermano, de 10 años. Cosa que consiguió y acabó teniendo un hijo con César y un Egipto 52 añazos, lol. independiente bajo la protección de Roma. Qué clase, Aura, tiene esa foto. Ya la tengo, pero igual la Una voy a meter. jugada muy buena por parte de Cleopatra. Pero años después, César acaba siendo También tremenda Aura, me la llevo. aseconado. Y Cleopatra, en resumen, se liga a su Usa la misma foto una y otra vez. Interim Capón AI Viewers. Mute baneado. mano derecha, el general Marco Antonio, con el que también acaba teniendo hijos y preservando la independencia de Egipto. Muy bien, Cleopatra. Pero, tristemente, Octavio, el contrincante de Marco Antonio por el poder del Imperio Romano, comenzó una campaña de difamación, donde convenció a muchos romanos de que Marco Antonio era un traidor que había sido encantado por la bruja de Cleopatra, que venía de un linaje de incesto. ¡Vaya! Y pues acabaron a puños en la batalla de Actium en la costa griega, donde Cleopatra y Marco Antonio perdieron y pues se autodesvivieron a los Sí, Romeo claro, y eso Julieta, todo bien. y provocando la caída del imperio egipcio en las manos de la Roma de Octavio, convirtiéndola en una provincia más de Roma, y cayendo con Cleopatra y sus hijos los casi 3 siglos de reinado de la dinastía de los Ptolomeos. 2. Japón imperial. Esta no me la esperaba. Durante siglos, Japón fue gobernado por una familia imperial que afirmaba descender de la diosa solar Amaterasu. ¿De qué me suena? Sí, eso. Esto hacía al emperador una figura sagrada que tenía el poder más por ser de Y lo sigue siendo para muchos japoneses. un linaje divino que por tener poder ¿En serio qué? Que metían incienso esta gente. militar o económico. ¿Y sabéis cómo se preservaba esa divinidad? Pues casándose entre miembros de la misma familia imperial y la alta nobleza, heredando así esa divinidad y las funciones del emperador, formando una élite endogámica. No tan loco como el incesto de Egipto, pero endogamio al fin y al cabo. Aunque realmente el emperador no gobernaba Japón, lo hacía más las familias de la élite en las sombras. Él solamente daba el visto bueno a las políticas de sus familiares, Como un presidente, vende. pero no Llegó Conrad chileno. Bro, estamos hablando de ya tú sabes, incienso. Ya tú sabes. mucho más, ya que dedicaba F mi comentario. ¿Tu comentario qué? ¿Tu comentario qué? su vida a hacer protocolos y rituales sagrados aislado en su palacio, sin ¿Qué ha pasado? Estábamos hablando del antiguo Egipto y cómo se acostaban entre, ya tú sabes, hacían cosas que no tenían que hacer con familiares muy cercanos. enterarse de casi nada de lo que ocurría en su imperio. Esto provocó que el poder de Japón se ¡Te baneé yo! Ahí está tu comentario. Siguen hasta el día de hoy, sí, ahora fue que lo leí. ¿Pero concentrara estabas hablando de los egipcios o de los japoneses? Mi emperador, entonces si me acuesto con mi primo me voy a volver como... No, yo nunca hice eso. No. en una Como Ramsés II. Como Ramsés II quizá un poquito. Pero el tipo estaba medio enfermo en los nervios, ¿sabes? élite familiar culta y refinada, donde se centraban en conseguir buenos casamientos entre ellos con quien tuviera más parentesco Japoneses, sí, eso he escuchado. con la familia del emperador, y no por buscar tanto apoyo militar o Clase ahora de eso. económico o de recursos, generando una élite súper desconectada de los problemas ¿Por qué Japón se ve tan god? del reino y su población, que obtenían el poder más por ser hijo de o casarse con Eso sí, la pintura, el arte de ellos, no soy muy fan del arte de ellos. Comparándolo con los egipcios, los mesopotámicos y otros preparados, no soy muy fan. Y los griegos también. que por ser competente con sus funciones. Y por Ya os pide, ¿qué me perdiste? De mucho incienso. ello, al ser siempre la misma familia quienes ocupaban el Esta vez estamos hablando de los japoneses. poder, la innovación política y militar se frenó.
con lo que la endogamia causó no tanto deformaciones en sus herederos, sino un tremendo aislamiento de la élite que no salía de Kioto, la ciudad imperial, y cada vez importándoles menos lo que ocurría en el resto de Japón. Y con el tiempo, en las provincias con ese vacío de poder, los nobles locales y terratenientes comenzaron a crear sus propias milicias privadas para establecer el control de las provincias, con sus soldados leales a su señor feudal, lo que acabó convirtiéndose en los samuráis, que Son los gatos samuráis. Básicamente le robaron todo lo cool a China, en cierta manera, y a los surcoreanos. Se te olvidaron los coreanos. Bueno, surcoreanos no, norte. De hecho, más importante el norte que Corea y China en general. Sus mujeres son bonitas, es verdad. ¿Estás bonitas o muy atractivas? Me pregunto en qué mujeres estás pensando cuando estás diciendo eso. La familia imperial japonesa tuvo muchos momentos donde era como la española hoy en día. No me sorprende. Pero son medios raros, lo sé. Un lindo accesorio. Sí. conseguían preservar y Son los gatos samurai. aumentar su poder. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿Ustedes saben qué es eso? Gato Samurai. ¿Podrían decirme quién va a ir? ¿A quién llamamos a combatir el crimen? Speedy es el líder que Velos vendrá a luchar. Es un buen peleador y también es un glotón. La linda poliéster que nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Esta es realmente la canción que tenía. Yo sé que existe, pero jamás lo vi. Y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batalla sin igual. Y al final de este suceso, el apetito se abrirá. Son los gatos samurai. Eso es lo único que me acuerdo. Son los gatos samurai. Uno de los enemigos era trajo. Estoy seguro de que hay H de todo, bro. Literalmente eso es lo que quiere decir Rule 34. El que canta es argentino. A ver. Nunca temerá. Participa en la batalla, siempre contra el mal. Y Kido, gran guerrero, No suena rioplatense, pero podría ser de otra parte de Argentina. Conrad no, Conrad malo. Estás más que seguro, no lo dudo. Vamos a ir donde estaba. Poder no por herencia divina, sino por las espadas y guerreros leales a su señor. Mientras la No es Rule, es canon en la serie. Yo sé, lo de Traba sí. Pero estoy respondiendo a Conrad chileno con respecto a lo de que hay H de esa gata. familia real en Kioto De se esa menina. dedicaba al arte y la poesía para conseguir buenos matrimonios, los clanes samuráis luchaban por influencia política y Los clanes samurai, gente, sale Battle Royale de chill. Nos matamos entre todos y el que sobreviva rey. control ¿Y cuántas veces vamos a hacer esto? Nada, una vez cada 40 años por ahí. También me sirve. territorial. Así que poco a poco Japón Creo que cada 40 años es un rango de tiempo muy largo. Por cierto, hablando de Japón, tengo el For Samurai Sonsei en Japón. a pesar de seguir teniendo su realeza en Kioto, se convirtió en un imperio descentralizado, lleno de mini reinos liderados por clanes samuráis que luchaban entre sí, Una vez cada 40 años, que era Europa, sí lo sé. hasta que fue escalando tanto Es que la Japón es más chiquito que Europa y aún así se fajaban muy a menudo. cosa que en el año 1156, en Kioto, casi Tengo toda unas ganas de jugar al Ghost of Tsushima, que ahora que está en PC. la élite y la familia imperial eran descendientes del clan Fujiwara, el resultado de la endogamia Fujiwara. Los sombreros de paz. por siglos, vaya. Pues ese año, tras la muerte del Cada 5, como mucho. Ya voy. emperador Toba, la familia no se puso de acuerdo de quién debía ser el sucesor, y como no llegaban a ningún acuerdo y no tenían ejércitos para convencer al contrario, ambos bandos Fujiwara tomaron la peor decisión que acabaría con su poder. ¿Y si contratamos a los clanes samuráis, que tienen ya grandes ejércitos, Son los gatos Sam. Ok, ya. para que luchen por nosotros? ¿Qué podría salir mal? Y un bando de la familia contrató al clan samurái Taira y el otro al Minamoto, que justo este terminó perdiendo. Y no creáis que los samuráis Taira dijeron al finalizar: bueno, gracias por hacer negocios contigo, me vuelvo a mi provincia. No. Al darse cuenta que la familia Fujiwara no tenía casi poder militar, decidieron quedarse en Kioto. Y 3 años después, otro conflicto familiar entre los Fujiwara, que volvieron a contratar a ambos clanes samuráis. ¡Ay, ay, ay!
Volvieron a ganar los Taira, acabando casi completamente con los Minamoto, pero ya consolidando bien su poder en Kioto y en Japón en general. Y aunque el emperador y su familia Fujiwara seguían en el trono, perdieron toda capacidad de gobierno al no poder contrarrestar a los Taira, que se quedaron con todo el poder como una nueva familia aristocrática que movía los Genpei, ya veo. Y fueron la razón por las cuales los emperadores terminaron siendo un emperador de papel, básicamente, con un significado meramente religioso y ya. hilos de la élite. Similar al caso de China. En China pasó algo similar. Pero 20 Pero años mucho antes, pasó cerca del... Ay, no puedo hablar. Pasó cerca de 400 AC por ahí. más tarde, llegó la revancha del clan samurái Minamoto, vengándose y acabando con todos los Taira y su poder. Y en vez de restaurar el poder de la familia Fujiwara, fueron más allá que los Taira y crearon oficialmente el primer shogunato en el año Papá. Pero qué manera de darme contexto de un solo caso, pero bueno, da bueno. 1192 5 minutos. y el comienzo de un nuevo periodo histórico en todo Japón. Porque ese tipo se parece a Trump. 92 y el comienzo de un nuevo Porque se parece a Trump. periodo histórico en Literalmente, el Trump japonés no existe, no puede hacerte daño. El Trump japonés. Shogun Trump. todo Japón. Y Shogun Donald. es que los ¿Lo Minamoto viste, trasladaron la capital a Kamakura, donde gobernarían No la he visto todavía. Mi papá la vio, le encantó. Me dijo la viera, no la he visto. al imperio con su Mi influencia papá es tremendo basado también. Pues. militar, mientras dejarían a la familia Fujiwara en Kioto como poder religioso y simbólico, pero perdiendo todo poder que pudieron tener en el pasado sobre Japón, pasando de ser los gobernantes supremos a simplemente decoración. 3. Tu papá tiene un bigote como el tuyo. Lo solía tener cuando tenía mi edad, pero mi mamá le cayó arriba para que se lo quitara. Al final mi papá se separó de mi mamá. Así que da igual. Pero hoy en día hace mucho calor en Cuba y no se puede molestar en dejarse crecer la barba o el bigote. ¿Cómo se llama esto? Ustedes no me molestan si cuando terminamos esta reacción me pongo a jugar Doom. Es que no puedo hablar. Literalmente no puedo hablar, pero me duele. Y no quiero afectármela más todavía. Porque mañana voy a terminar de arreglar uno de los guiones en inglés para grabarlo en inglés jueves. Así que no quiero sobrecargarme la garganta. El imperio mogol. Mogol, estos son indios, ¿no? ¿Indios o pakistaníes? Ojo, imperio mogol, no mongol. Aunque hay que decir que no es casualidad que tengan casi el mismo nombre, ya que mogol es mongol en persa, ya que el imperio mogol es en cierta forma un heredero Ajá, nene. del gran imperio mongol, siendo su fundador Badur, descendiente de Genghis Khan, que en resumen Badur conquistó Como gusta, muchas gracias. Donarudo Trumpa. Donarudo Trumpa. Qué buena te quedó esa, cabrón. gran parte de la India y Pakistán, donde fundó su imperio mogol, el cual fue expandido por su descendencia como un imperio multicultural que llegó a ser, con el gobierno del emperador Shah Jahan, Voy a poner un video, pon todos los videos de fitness que tú quieras, pero los podemos reaccionar mañana. el que construyó el Taj Mahal, una de las potencias globales del siglo XVII con una economía Espérate un más momento. Taj Mahal. El nombre Taj Mahal tiene algo que ver con mongol. Ah, vale, perdón. No tiene nada que ver. Es que da la casualidad que la esposa favorita de un emperador mogol se llamaba Mumtaz Mahal. Vale, significa palacio en morada. Corona del palacio o corona de Mumtaz. Vale, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir en donde estamos. Una de las potencias globales del siglo XVII con una Imperio mogólico. Literal. Fue economía creado más por un emperador mogol. Sí, sí, eso estaba diciendo ella. Yo lo que me preguntaba es si Mahal, la palabra, tenía algo que ver con mongol. grande que todos los países europeos juntos. Pero Shah Jahan y sus hijos comenzaron a casarse solamente dentro de la élite musulmana del norte del imperio y rechazando casarse con otras élites hindúes o extranjeras, empezando el aislamiento político y rompiendo poco a poco la unidad del imperio. Y encima, Shah Jahan tuvo 4 hijos que reclamaron el trono. Uno de ellos acabó con sus otros 3 hermanos y encarceló a su padre para así proclamarse emperador. Ah, está bien, Noelia.
Y así empezó una tradición familiar, donde cada generación se destruía a sí Esto fue el siglo XVII. Entonces, estos son los padres del Pakistán moderno. misma para heredar un trono que cada vez tenía menos No, esto- poder en su propio imperio. Y con cada generación nacían hijos más débiles y vulnerables a las enfermedades por la endogamia, repitiendo el ciclo de lucha por la sucesión más rápidamente. Digamos que lo que estaba pasando en el imperio mogol era una mezcla entre la lucha constante familiar por el trono, como en Egipto, y su endogamia, pero más leve, más el aislamiento de la élite del resto del imperio, como en Japón. Pero con el extra de que tenían muchos hijos con diferentes esposas, lo que complicaba aún más la sucesión del trono. Y con los Un dolor de cabeza. Esa es la familia más endogamia de... sí. años y años se debilitó tanto el imperio mogol que cuando los británicos empezaron Se los pararon los ingleses, si mal no recuerdo, no me sorprende. la colonización, se debilitó, lo que complicaba aún más la sucesión del trono. Y con los años y años se debilitó tanto el imperio mogol que cuando los británicos empezaron la colonización de la India, llegaron a un supuesto imperio mogol, pero fragmentado en diferentes reinos, donde el emperador mogol ya no controlaba nada, ni siquiera lo que pasaba en su propia capital, Ya estaba casi que lo botomizaba para el carajo. ¿En serio? Delhi, quedándose como simple, ni siquiera lo que pasaba en su propia capital, Delhi, quedándose como simple decoración, como le pasó a los emperadores japoneses. Y a los chinos. De periodo de 400 hace por ahí. O sea, no pensaba en esa gente. No demasiado. No sé, mi hermano. Yo tendría máximo 2 esposas. Sería como lo más fácil. Bro, tener unas cortas. Imagínate lo difícil que es soportar a una mujer. Imagínate tener que soportarlo. 4. Porque lo God sería que de verdad se amen entre los dos. Que realmente tú ames a esa persona y esa persona a ti. Pero si tú realmente amas a una persona, tener a otra persona que ames muy fuertemente es poco plausible. Además, el dolor de cabeza que ya da tener un matrimonio independientemente del sexo de la persona. Esto independientemente de si es una mujer o no con quien te estás casando. Ya tener que lidiar con el dolor de cabeza que es tener una relación fuerte con una persona, imagínate con dos. No, no, yo no le veo mucho sentido a lo poliamoroso. O que se aman los tres. Es posible, hay gente a la que les sale bien porque es que se aman los tres. Pero yo no aspiro a eso, ¿sabes lo que te digo? Imperio español. No me sorprende. La Los Habsburgo en especial. dinastía más endogámica que ha existido en Europa seguramente sea la familia Habsburgo. No sé, bro, nunca lo hubiera notado. Nunca me hubiera dado cuenta si no me lo decía. Por cierto, yo tengo una colega que vive a una ciudad al sur de la mía, aquí en Inglaterra, que es cubana. Se ve un poco así. No te estoy ni mintiendo, no estoy exagerando. Pero exactamente los mismos labios. ¿Sabes lo que te digo? Que consiguieron controlar gran parte de Europa. ¿Cómo? Creo que ella desciende directamente de esta gente. Pues casándose continuamente entre ellos mismos, cosa que les fue muy bien, pero condenando la genética familiar con cada generación que pasaba. Se nota. Hasta Felipe II estaba más aceptable. que cuando la hija de los reyes católicos de España, Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso de la dinastía Habsburgo, que por cierto eran primos segundos, tuvieron a Carlos I de España, que no solo heredó un vasto imperio, sino que también heredó la maldición de los Habsburgo. Y es que Carlos I presentó un coeficiente de endogamia de 0.12, el equivalente a tener un hijo entre primos hermanos. Y aunque no mostró deformaciones graves, sufrió ataques de gota y epilepsia de joven y desarrolló el característico mentón Habsburgo, donde la parte inferior de la mandíbula se agranda. Carlos I se casó con su prima segunda O sea, se veía aceptable por la hora. y tuvo a su hijo Felipe II, que lo tuvo mucho peor, ya que tuvo problemas de movilidad, era enfermizo y mantuvo el mentón Habsburgo, pero igualmente continuó gobernando. Pero ya los siguientes, su hijo Felipe What the fuck para los españoles, sí lo sé. III, que lo tuvo con su sobrina, ya empezaba a notarse fuertemente la herencia genética Habsburgo, y se pasó toda la vida enfermo, con poco vigor físico y mental, delegando totalmente el poder al duque de Lerma.
Después su hijo Felipe IV, que lo tuvo con su prima hermana doble, porque compartían mismos abuelos paternos y maternos, aunque era más inteligente, también sufrió enfermedades y tampoco pudo ser capaz de asumir el gobierno del imperio, y lo delegó también. Y además era semi-infértil, porque todos los hijos que tuvo no sobrevivieron demasiado, siendo su heredero Carlos II, Dios mío, pobrecito. que fue el que más pudo aguantar, que por cierto lo tuvo con su sobrina. Vaya. Qué mierda, bro. Básicamente se estaban volviendo Barbilla Roja, sí, para acá. No aprendemos. Siendo este el pico de la endogamia de la casa Habsburgo española, porque Carlos II ya no aguantaba la carga genética de tanta endogamia, siendo su nivel de consanguinidad equivalente al de ser un hijo resultado de padres hermanos. Nació con discapacidad intelectual, con el mentón Habsburgo tan grande que le dificultaba hasta comer. No dejaba de babear constantemente. No habló hasta los 4 años y no aprendió a andar hasta los 8. Por algo lo llamaban Carlos II el hechizado. Y obviamente no pudo gobernar, pero tampoco dejó descendencia al ser prácticamente infértil. Lo que acabó con la dinastía de los Habsburgo española en 1700, dejando el trono más poderoso de la época libre y desencadenando uno de los mayores conflictos en Europa por la disputa de su sucesión. 5. Mención honorífica. Aunque la ¿Cómo se llamaba esa guerra? Guerra de sucesión, ¿no? endogamia no fue un factor de peso para la caída de este imperio, se podría decir que fue indirectamente la guinda del pastel que lo derrumbó. Como ya sabéis, las dinastías europeas se casaron y tuvieron descendencias entre sí por Va a decir los franceses. siglos y siglos. Y pues las deformaciones y El hechizo de la endogamia, sí. Que... enfermedades genéticas se transmitían entre ellos más fácilmente gracias a su cercana consanguinidad por la endogamia. Y una de esas enfermedades fue la hemofilia, que causa la no correcta coagulación de la sangre cuando te haces heridas tanto externas como internas. Uy, cabrón. Una enfermedad de la cual era portadora la reina Victoria de Reino Unido. Ah, bueno, me cuida. Que la transmitió a sus descendientes. Jorge V. Está aquí. Gustav VI. Sofía de Prusia. Yo tengo que tener algún problema de vista o algo así. No puede ser posible esto. Bro. Veo a Jorge V aquí, pero estoy tratando de buscar al ruso y al alemán, pero no los veo. ¿Qué pasa? ¿No los veo? ¿O es que no están aquí? Este es de Noruega, lo he visto también. Mira, what the fuck. ¿Es normal esto? Que no vean ni carajo. Edward VII, sí, la época eduardiana, ¿verdad? Se me había olvidado eso. Reinó de 1910 a 1901 a 1910. Luego continuó Jorge V. Luego Jorge VI, ¿por cuánto? Por 16 años, creo. Y luego la Elizabeth II, que básicamente estuvo ahí por toda la eternidad, ¿sabes lo que te digo? Pero no encuentro al alemán. Ni a Rusia, no la veo. Estoy ciego. Zar Nicolás II, ¿no? No lo veo, bro. Vamos a seguir adelante. Estoy ciego. Algo anda mal conmigo. Hasta llegar a manifestarse la enfermedad. Leopoldo de Battenberg. En el único hijo varón del zar Nicolás II de Rusia, que se casó y tuvo hijos con la nieta de la reina Victoria, Alejandra. Y es que el único hijo varón que tuvieron, Alexei Romanov, presentó una hemofilia heredada que encima era severa, porque le causaba hemorragias internas potencialmente mortales que le impedían al joven príncipe poder correr o montar a caballo, pasando constantemente semanas en la cama con dolores y una alta fiebre. Algo que preocupaba mucho, ya que la salud del heredero equivalía a la estabilidad del imperio ruso. Y los médicos de la época equivalía a Estado sublime de la Persia. estabilidad
¿De qué tiempo a qué tiempo Persia fue territorio ruso? ¿Qué tiempo fue Persia, Versailles, territorio ruso y por qué? Ah, vale. Solo fue ocupación. Ah, ya. Mira tú, una guerra ruso-persa. Eso no me lo sabía. Perdió los territorios del norte del Cáucaso por el Tratado de Gulistán. Mira tú la cosa. Espérate, déjame ver. Persia en los 700. 1700, perdón. No sé, bro. No estoy para eso ahora. Vamos a ir donde estamos. Habilidad del Imperio ruso. Y los médicos de la época desconocían el tratamiento de la enfermedad y no podían hacer gran cosa. Así que con la desesperación, su madre Alejandra, la mujer del zar, contactó con un monje siberiano místico con supuestos poderes curativos llamado Rasputin. Dios, qué mal rollo da este tío. Que no se sabe muy bien cómo lo hizo, pero consiguió mejorar relativamente. Y ahí entra Rasputin, te odio, Lenin. No, el nacimiento de la URSS. No, los Romanov sí lo saben. La salud de Alexei, lo que también le llevó a acercarse mucho más a la familia real e influir en sus decisiones políticas. Esa Mucho cara, más cabrón. De solo mirarle la cara te das cuenta de que algo anda mal. a la familia real e influir en sus decisiones políticas. Cosa que creó rumores y escándalos de que Rasputin controlaba al zar, de que tenía una relación amorosa con la zarina Alejandra y que el destino del imperio ruso dependía de un curandero analfabeto, lo que fue la gota que colmó el vaso para un pueblo ya cansado del hambre, la corrupción, la pobreza y el segundo conflicto mundial más grande hasta la Sí, fecha Primer gran evento mundial menos pacífico. al que fueron arrastrados, lo que desencadenó en la Revolución Rusa que crearía posteriormente la Unión Soviética, y cayendo así el reinado de 3 siglos de la dinastía Romanov del zar Nicolás II, abdicando en 1917 y siendo en 1918 él y toda su familia aseconada. ¿O no? Sabiendo todo esto, Sí, fueron así con no tengáis hijos con vuestros primos, que aparte de de pinga que tengas que aclararlo y que tengas que especificarlo, pero lamentablemente sí es necesario. raro, es más probable que os salgan hijos con movidiñas y seguramente con traumitas. Como tampoco sigáis los pasos de este señor, el cual fue un dictador tan extremo que escandalizó hasta los altos mandos del pintor austriaco con bigote chistoso por las terribles atrocidades que causó a su población. Tremenda movida. Bueno, lo prometido es deuda. Como sabéis, escondo mensajes secretos en todos mis vídeos, pero como Ustacha, peor que el pintor austriaco de Croacia. Ah, ya está bien, está duro. Está bueno. Bueno, gente, estuvo buena esa reacción.